Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos iniciando una nueva semana acá en Campus USACH. Siempre están junto a nosotros por la 94.5 NFM y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. A todas y a todos, bienvenidos para empezar a revisar los temas de actualidad bien marcados por la política, bien marcados por las próximas elecciones que se van a estar desarrollando en nuestro país. Y bueno, van a ser algunos de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy junto a nuestros panelistas habituales de los días lunes, Norma Muñoz y René Jara, que ya están conectados y listos para conversar con nosotros respecto a estos temas. ¿Cómo están, Norma, René? Gusto de volver a encontrarme con ustedes, ahí que estuve ausente el lunes pasado, pero ya repuesto completamente para poder conversar sobre estos temas. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Qué rico verte ya sano y bien. Todo bien. René, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, Norma? Hola, Rodrigo, gusto verte nuevamente. Oigan, encantados también de que podamos contar con ustedes nuevamente para ir comentando este fin de semana que estuvo marcado, era que no por la consulta de unidad constituyente. Había mucha atención respecto a si se iban a cumplir todas las expectativas que había de triunfo de Yasna Proboste. Finalmente se llevó en definitiva la representación de la coalición en la primera vuelta, sobre el 60% de los votos. Pero otro dato que se esperaba con bastantes ansias era la cantidad de participantes que iba a tener esta consulta y estuvo del orden de los 150.000 votos. Se estaba con bastante atención esperando ese número. En algún momento se dijo ojalá se llegue a los 500.000, no se alcanzó, se llegó a esos 150.000 y bueno, rápidamente vinieron las comparaciones con lo que fue la primaria donde estuvo Apruebo Dignidad y también Chile Vamos, hoy Chile Podemos Más, ahí con estos cambios que hubo también en cuanto a la nomenclatura. Y bueno, la diferencia, si nos regimos a eso, fue bastante, pero ahí también están quienes argumentan de que fueron elecciones de diferente característica. No fue una primaria legal, no estuvo el CERVEL detrás de esto, en fin, son varias cosas que surgieron durante esta situación, durante el fin de semana, y quiero ya empezar a comentar con ustedes también con qué sensación se quedaron ya con Yasna Proboste ubicada como en la papeleta representando a Unidad Constituyente, pero el tema de la participación yo creo que no pasa para nada desapercibida. Norma, empecemos contigo. ¿Cómo observaste esta votación que se dio el día sábado? Sí, mira, la verdad es que, bueno, creo que da certidumbre al menos, es decir, ya tenemos más claridad mismo si no, esto se cierra en unas horitas, pero ya a partir de mañana comienza esta carrera de Ujú. verdad, es decir, hasta ahora no, y lo habíamos conversado antes, solamente se hablaba de Boric y Sichel, no Exacto. se hablaban de otros candidatos como si no existieran, cuando sabíamos que estaban ahí. Pienso, a ver, varias cosas. Pienso que efectivamente no es posible hacer una comparación Ujú. entre una primaria legal con el apoyo institucional que tiene, incluido, bueno, evidentemente en ese apoyo el CERVEL, con una instancia de participación ciudadana que se crea para entregar legitimidad a un proceso, para hacer una consulta con aquellos que estuvieran interesados en participar, que fue lo que pasó este sábado. Eh, Creo que además mostró ahí, independientemente, bueno, que efectivamente fue baja la participación y por ahí evidentemente que se abre la posibilidad de las críticas a Mm. cuál sería esa legitimidad que tiene esta instancia. Pero más allá de eso, que yo creo que ya eso es como una cancha demasiado chica, creo yo, no vale la pena quedarse Ujú. ahí. Eh, yo llevo el punto a otra cosa, a la capacidad de organización que tienen los partidos que participaron en esto, Ujú. en una instancia que es compleja, donde había que coordinar, planificar una serie de acciones que se lograron. Para mí fue exitosa desde ese punto de vista y que muestra que tenemos a personas sumamente bien preparadas para este tipo de participaciones ciudadanas, Ujú. preparadas además en poco tiempo. Yo no diría por ahí, yo escuché una crítica
a veces el chileno le gusta criticar de mala manera, creo, y se habló de improvisación. En general, cuando uno dice que algo está improvisado es porque está mal hecho. Ujú. Yo creo que esta cosa de mal hecho no tiene nada, es decir, los resultados salieron rapidísimos, todo el proceso se mostró en los medios, pasó como si fuera efectivamente Ujú. como la otra primaria, es decir, la gente ordenada para votar, las colas, simplemente hubo en algunos lugares colas Claro. porque como efectivamente por circunscripción había un solo local, se entiende que bueno, efectivamente esas cosas podían pasar, pero si no, yo encuentro que ahí hay un poder de organización Ujú. extraordinario que yo espero que además se vaya mostrando más adelante en futuros gobiernos Ujú. para organizar otros tipos de instancias de participación ciudadana. A eso quiero ir yo, es decir, esta instancia muestra Sí. que tenemos personas capaces de organizar instancias participativas para el tema que sea, eh, sin un apoyo de supuestas instituciones que están para Ujú. ello. Y eso yo lo encuentro extraordinario y realmente felicitaciones por esa organización. Bueno, y después yo le doy la palabra ahora a René, pero podemos seguir hablando sobre qué implica esto en términos de legitimidad, qué pasa Ujú. con la candidata. Sí. Por ahora yo lo que digo es que la carrera comienza mañana, con todos los inscritos. René, también cuéntame cómo estuviste siguiendo el proceso el día sábado y también comentar un poco lo que ponía sobre la mesa Norma, lo que va de la mano con los porcentajes, las tal vez comparaciones que no serían pertinentes dadas las características de cada elección. Y lo otro que también destacaba, la capacidad que hubo para organizar esta consulta, llevarla adelante sin ningún tipo de contratiempos. De alguna manera también da cuenta de lo aceitada que está también la maquinaria de funcionamiento de los ex partidos de la concertación. Cuéntame también, René, cómo lo fuiste siguiendo esto. Sí, bueno, sin duda yo comparto el punto de Norma. Claro, hay un tema que tiene que ver con, por supuesto, el número de personas que logran Ujú. movilizar, ¿no es cierto? Que es números más, números menos, un aproximado, ¿no es cierto?, de lo que es la militancia, ¿no es cierto?, Claro. del sector, digamos así, de los partidos del sector. Yo estuve ahí, lo primero que hice fue cuando llegaron los resultados, ir a ver el padrón y efectivamente más o Ujú. menos se cuadra, ¿no es cierto?, con Claro. eso. Y por lo tanto podríamos decir que fue una primaria de militantes. Eso es como una primera conclusión que a mí me Ujú. parece que es importante. Fue una primaria de militantes y de ciudadana tuvo poco. Pero bueno, eso es como otro dato, ¿no es cierto? Pero sí movilizó y comparto con Norma de que el desafío no era menor por el tiempo en que se hizo, son tiempos muy acotados y por la capacidad que demostraron los partidos. O sea, el segundo gran eh, resultado que veo yo ayer es que existe una militancia muy activa. O sea, Ujú. no son como partidos que se hayan desorganizado porque no fueron a la otra primaria, sino que se movilizaron y se movilizaron con fuerza y con intensidad el sábado, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista hay también ahí un logro, ¿no es cierto? Eh, y la segunda derivada, ¿no es cierto?, de esa conclusión es que hay también, me parece a mí, una candidatura fuerte y una reorganización posible, ¿no es cierto?, a partir también de los resultados de gobernadores que tuvimos hace una semana, ¿no No, es cierto?, un mes, casi sí. más, hace más de un mes, una reorganización muy fuerte de la democracia cristiana y de la hegemonía que tiene la democracia hoy, ¿no es cierto?, con Ujú. este resultado de la democracia cristiana al interior del bloque. Creo que eso también es un dato relevante. Lo veíamos también y lo escuchábamos de las declaraciones de Carmen Frey, ¿cierto?, que estaba muy, muy contenta, Sí. a pesar de que no se pudo dar este espacio, ¿no es cierto?, de confluencia que yo imagino se va a dar durante esta semana, una vez que ella aprobó cumpla su promesa, ¿no es cierto?, de dejar la presidencia del Senado, que entiendo que va a ser el día martes, Ujú. y luego de eso van a venir, ¿no es cierto?, las reuniones programáticas, los abrazos, las fotografías con los otros dos candidatos, ¿no es cierto?, candidata y candidato del bloque. Me parece que desde ese punto de vista son como esas tres conclusiones. Por un lado, un bloque que se muestra activo, que aún moviliza muy bien a sus huestes. Segundo, un partido demócrata cristiano que asume un cierto liderazgo eh, que lo tuvo durante los primeros años de los 90, principalmente en el bloque. Y en tercer lugar, claro, es una consulta que no logra, digamos así, traspasar y no Sí. logra conquistar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, pero que sí logra al menos movilizar a su sector. Y desde ese punto de vista lo hizo en tiempo acotado y eso es meritorio, me parece. Ujú. Yo me quiero quedar también con parte de lo que planteó Proboste una vez ya conocido su triunfo,
y en particular la manera en que ya empezó a enfrentar a sus rivales directos. Ayer hablaba, por ejemplo, que no podemos pasar de un Sebastián a otro, aludiendo a Sichel. Y lo otro que me llamó bastante la atención, los guiños también que se hacía al regionalismo. Vamos a abrir el Palacio de la Moneda a las regiones, dijo la candidata de Unidad Constituyente. Un poco ahí me da la impresión, tratando de ponerse al lado de lo que ha sido la postura de Gabriel Boric, que también se ha manifestado como un candidato que va por la apertura regional. A su vez también Jasna Proboste, dentro de sus ideas, una vez conocidos los resultados, habló de la experiencia también, la experiencia que le ha dado el haber estado en diferentes cargos, en lo que tiene, por ejemplo, lo último como presidenta del Senado, fue ministra. De alguna manera también está tratando de poner sobre la mesa ese factor o esas características a la hora de también mostrarse ante el electorado con miras a la primera vuelta. ¿Cómo también recibieron esos puntos de vista planteados por la candidata Proboste, Norma René? Porque de frentón ya se está de alguna manera posicionando la manera en que va a enfrentar a sus rivales. Sí, ahí hay un punto bien, o sea, bien crucial, creo yo, es decir, quedarse donde ella se quedó, es decir, en su región para hacer la declaración que hizo ese día sábado por la tarde. Ya era oscuro, pero parecía más noche que tarde ya en este invierno. Pero yo ahí tengo varias observaciones. Yo no sé si se dieron cuenta dentro de cómo se construyó esa declaración. Es decir, proviene obviamente de ella, que es de las regiones, Sí. lo hizo desde el lugar donde ella pertenece, que además lo dice porque yo soy de aquí, por eso lo hago desde aquí. Su vestimenta me recordó los primeros discursos de Evo en aquella época, o en fin, de todos estos presidentes ligados con los pueblos originarios y todo, con una chaqueta, ¿no? Tejida con estas cosas más indígenas, haciendo apelación, ¿no? A ese punto. Yo creo que hay varias cosas. Lo que a mí me llamó la atención, sí, y me dije qué cosa más extraña, es que ella era, digamos, replicó lo que va a ser esta presidencial, la única mujer entre todos los hombres que la acompañaban. Es decir, Claro. a mí ahí hay una cosa, se discute tanto sobre estos asuntos de género que me dije, uy, no habrá tenido ninguna mano derecha en su campaña o algo mujer, porque no está en la pantalla. Es decir, en la pantalla se veía a ella como única mujer frente a distintos hombres, y considerando que hubo una planificación de eso hasta en la vestimenta que ella utilizó ese día, me digo, ¿por qué dejar no presentar a algunas mujeres en esa imagen? Bueno, yo me voy a una cosa de forma que es importante porque las imágenes transmiten bastante, creo yo. Pero luego yo pienso por ahí inmediatamente la derecha comenzó a asustar, comenzó a decir, no, pero si aquí en la primaria va a pasar, recuerdo esa declaración súper apresurada, ¿no? De Renovación Nacional, que quienes van a pasar a la segunda vuelta va a ser Boric y Sichel. Y ahí yo digo, bueno, cuidado, porque aquí estamos con una carrera que comienza ahora y donde estamos frente a una candidata que tiene tres elementos que son determinantes hoy en día en política. Es mujer, proviene de los pueblos originarios, es de región también, lo doy como esa parte más territorial, pueblos, más allá si son pueblos originarios o no, pero vamos a decir territorial, pueblos. Y el tercero es, se habla mucho de épica, se escucha harto esa palabra. Yo quiero hablar más de contenido, es decir, cuáles son los contenidos que ella es capaz de construir de aquí a la presidencial, es decir, en cuánto ella puede crecer. No en un asunto, ese término se usa mucho en ciencia política para hablar de en cuánto puede crecer a nivel electoral. Yo quiero decir cuánto puede ella crecer a nivel de contenido. Y a nivel de contenido ella tiene un potencial extraordinario. ¿Por qué? Por quién es, por los elementos que yo ya nombré, por los que nombrabas tú, Rodrigo, es decir, su experiencia. O sea, ella no es una parecida acá, ella milita desde la adolescencia, si no me equivoco, en ese partido.
Yo creo que además ese punto que es positivo podría ser a la vez un poquito negativo. Se ha Claro. dicho, ella es del lado un poquito más de izquierda, democracia cristiana, y yo creo que eso nos va a ser fácil. Yo creo que ese es el punto negativo de esta figura política que comienza a construirse como Ujú. candidata presidencial para fin de año. Es decir, el único pero que yo le veo es ese, es decir, cuál es el conflicto que podría tener al interior de la democracia cristiana, un partido además que ha Ujú. mostrado que actúa de una manera bien particular, Claro. elaboró elecciones internas para elegir una candidata que al final la bajaron para presentar a Yasna Proboste. Entonces ha tenido un comportamiento Mm. bien errático este último tiempo y además con una alianza también donde uno se dice, bueno, ¿quiénes son los que van a apoyar a Proboste? Es decir, yo ahí tengo una cierta claridad, pero me quiero alargar Ujú. para escuchar también en René, ¿no? Sí. Respecto a estos temas. René, ahí te dejo también la palabra para que podamos entrar un poco en esos conceptos que entregaba post elección Yasna Proboste y que de alguna manera ya empiezan a clarificar cómo viene la apuesta, la pauta a manejar con miras ya de enfrentar a sus rivales directos. Sí, bueno, hay algunos elementos, digámoslo así, de la candidatura de Yana Proboste que son, y que ya habían sido, digámoslo así, identificados. Uno podría decir de que hubo una mercadotecnia, ¿no es cierto?, también detrás de la selección y la puesta en agenda, ¿no es cierto?, de Yana Proboste. Mm. Evidentemente que están muchos de los temas que se confunden con su biografía también aparecen hoy día como elementos llamativos, ¿no es cierto?, en la competencia por conquistar, digámoslo así, el centro, entendiendo que el centro, por supuesto, no es el monopolio de un partido, sino que el Ujú. centro es una posición movible, ¿no es cierto? Y que también se ha movido a partir de la toma de posición, ¿no es cierto?, de los diferentes candidatos. Por lo mismo me parece claro, hay una apuesta que se va a consolidar en la medida primero, y aquí podemos tirar algunas cosas como de proyección, primero, de que cohesiona su sector, ¿ya? Yo discrepo, ¿no es cierto?, de la lectura que se ha hecho como que esta fue una primaria una campaña, ¿no es cierto?, al interior de la ex nueva mayoría como si fuera una campaña muy tensionada. A mí me pareció Ujú. que no hubo muchas tensiones. Me pareció que en la campaña misma, digámoslo así. Sí. Lo que sí hubo antes de eso, ¿no es cierto?, fue digámoslo así, una pérdida del sendero, una desorientación respecto a no entrar en la primaria oficial, y en ese sentido también hubo recriminaciones durante el Claro. fin de semana que de alguna manera las escuchamos. Estoy pensando en Ricardo Lagos, por Mm. ejemplo, que aparece diciendo que esto fue un error, en fin, pero que al mismo tiempo se moviliza y vota. Entonces, de alguna manera hay un tira y afloja que por supuesto que va a pesar en el apoyo final. Ahora, yo creo que la carrera es larga, en el sentido de que hay una primera vuelta, pero también hay una segunda vuelta, y también Exacto. ahí va a haber toda digamos así, una especie de sombra, ¿no es cierto?, y una especie de cuidado, desde lo que hemos visto hasta ahora, por intentar no crispar los ánimos, sobre todo en el sector de la izquierda y la centroizquierda, porque se está pensando más bien en dos tiempos. Primero, un tiempo que tiene que ser el tiempo de las listas, que lo vamos a tener prontamente, ¿no es cierto? Porque también se trata de tener un Congreso que sea más o menos eh, aliado, ¿no es cierto?, Ujú. con la nueva presidenta o el nuevo presidente de Chile, y al mismo tiempo un candidato que se pueda perfilar finalmente con el apoyo de un amplio sector. ¿Ya? Entonces, son como dos las cosas que se van a perfilar, y por supuesto ahí hay Sí. otros actores, como por ejemplo la irrupción de Marco Enrique Ominami, que ya la estamos viendo, que no sabemos qué va a pasar de aquí a la noche. Eh, Quedan un par de horitas, ¿no es cierto?, para que esto se, Ujú. se cierre, pero de alguna manera ese tipo de irrupciones también van a generar algún tipo de lectura un poco más fina, ¿no es cierto?, de lo que puede ser el Sí. resultado final de la primera y segunda vuelta. Ujú. Vamos a seguir conversando acá en Campus USACH con René Jara, también con Norma Muñoz. Nosotros vamos a acompañarlos como siempre también con buena música que tenemos ahí para escuchar. Está Billie Eilish con nosotros, My Future, y ya estamos de vuelta.
Ya de regreso con ustedes, de regreso también con Norma Muñoz y René Jara, nuestros panelistas de siempre, de los días lunes, por la 94.5 en FM y también en nuestro canal de YouTube, Campus USACH, comenzando esta semana. Hemos estado hablando de lo que fue el día sábado, la consulta de unidad constituyente, pero ya también lo hemos dicho en más de una oportunidad durante este programa. Estamos en las últimas horas de inscripción de candidaturas, no solamente de las presidenciales, también de las senatoriales, de diputados y además también de los consejeros regionales. Van a tener poco tiempo para tomarse un café, para comer algo, porque yo creo que ha sido bastante movido la jornada para los distintos partidos políticos y para ir definiendo también cada uno de esas candidaturas. Vámonos un poquito más a lo general. Ya también les quiero dar el pie para hablar de Marco Enríquez en un instante, porque ese yo creo que fue uno de los hechos que a más de alguien nos sorprendió. Pero también esto ha traído consigo bastantes desafíos. El tratar de generar una lista parlamentaria que muestre renovación, yo creo que el electorado está a la expectativa de aquello, y además el buscar la posibilidad de ir reemplazando a esos nombres que no van a poder estar en la papeleta, no van a poder ir a la reelección porque por la nueva ley no pueden hacerlo. Es un factor que ha influido bastante. Son 37 diputados y 13 senadores que no van a poder ir a la reelección, así que la pega ha sido muy, muy, muy grande para los partidos políticos, René. Sí, efectivamente, está ese número también, y hay gente que, por ejemplo, como Camila Vallejo, que ha decidido, que no tenía el impedimento, pero que ha decidido voluntariamente no ir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estar en presencia, y eso es importante decírselo a los auditores, quizá y a la auditora, vamos a estar en presencia de un cambio, de una ola, ¿no es cierto? Estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos experimentando una ola de renovación del personal político importante en Chile, probablemente una de las olas más importantes que ha venido beneficiada, ya sea por los cambios sociopolíticos, el ambiente, el clima político que impera desde el 18 de octubre en adelante, pero bueno, la elección de constituyentes, por supuesto, pero también, ¿no es cierto?, por la acción, ¿no es cierto?, de normas, en este caso normas jurídicas, legales, que impiden, ¿no es cierto?, que han favorecido, por supuesto, la renovación de esos cuadros políticos. Entonces, lo que viene para noviembre en términos de senadores y diputados, que es como de lo que menos se habla, porque por un lado los partidos protegen sus nombres para tratar de no influenciar, ¿no es cierto?, la selección de sus contrincantes, digámoslo así, de sus opositores, y por otro lado también existe mucha vinculación, ¿no es cierto?, mucha visibilidad de lo que sería la campaña presidencial, como si en esa campaña se jugara todo. Es verdad que el régimen presidencial de Chile condiciona mucho esa lectura, ¿no es cierto?, de que finalmente el presidente de alguna manera elige muchísimo y tiene muchísimos cargos, ¿no es cierto?, que están a disposición de él. No obstante, el Congreso, sobre todo a partir de la crisis social que vive Chile, ha jugado un rol súper importante, y por lo tanto lo que pase en el Congreso, sobre todo en la lista, ¿no es cierto?, de parlamentarios y senadores, va a ser central. Entonces, van a haber, por supuesto, una discusión sobre cómo se va a presentar este tema de las candidaturas, por ejemplo, en términos paritarios. Claro. ¿Ya? ¿Cómo se va a dar eso? Si se va a respetar o no esa norma. Y segundo lugar, creo que también va a haber una renovación muy importante que va a venir dada. Yo creo que el elemento central aquí es la dispersión. ¿Cuán dispersas las listas puedan ir en la medida de que hubo una reforma pequeña, ¿no es cierto? Una reforma matizada, ¿no es cierto?, del sistema DONT, que tiene un grado de proporcionalidad, pero que en el escenario actual y con una amplia dispersión de electores lo que va a favorecer, digámoslo así, a los grandes grupos políticos que puedan coordinarse, que puedan unitirse en puedan ir unidos, ¿no es cierto?, en algunos espacios, y de esa manera favorecer, ¿no es cierto?, el resultado de su elección. Entonces ahí el tema clave para mí es cuánto se dispersan los partidos y los bloques. Norma, también quedémonos con estos planteamientos que hacía René en torno a la conformación y la dificultad no menor que han tenido que vivir no solamente en estas últimas horas, yo creo que en todo este trabajo que ha venido acompañando la generación de estas listas, por todos estos factores que hemos puesto sobre la mesa, los que no pueden reelegirse, el tema de también dar cuenta de una renovación dentro del Parlamento, tratando de hacer sentido, yo creo, a muchos de quienes votan y que están a la expectativa de ver qué es lo que le va a ofrecer cada una de estas coaliciones a la luz de este Chile que también quiere cambios, quiere renovación.
Claro, Chile quiere renovación, pero al mismo tiempo, ¿no? La fragmentación política podría traer más de algún problema a la elaboración, yo creo, y más allá o sea, más que la elaboración, sino cómo va a resultar todo esto. Es decir, nosotros vimos, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Ya, por ejemplo, y que lo hemos seguido respecto a las primarias, a los candidatos presidenciales, a las cosas que van pasando, cómo eso se va a traducir en las alianzas para la elaboración de estas famosas listas que tienen que ir para no las elecciones parlamentarias. Eh, tú decías, bueno, vamos a hablar de MEO más adelante, pues que yo creo que MEO es fundamental, Sí. porque en principio está en unidad constituyente y ahora se fue. Entonces, ¿qué pasó? Esto es un cambio de las 48 horas, vamos a Sí. decir. Nosotros nos enteramos el domingo, pero en una de esas, quizás sus aliados se enteraron antes, no lo sé. Entonces, eso es un cambio importante, porque ¿qué va a pasar entonces con aquellos cupos que quizás estén? ¿A quién se le van a entregar? Los partidos políticos, si bien lo que yo hablaba al principio del programa, creo que en esta consulta ciudadana el sábado mostraron que están muy bien aceitados como, ¿no? Como Mm. institucionalmente hablando. Vamos a ver si siguen tan bien aceitados en todo lo que tiene que ver con las negociaciones políticas necesarias para hacer listas coherentes, que sean elegibles, Sí. porque eso también es importante, y que eso ayude al candidato, bueno, que efectivamente están apoyando y que se espera salga elegido en las elecciones presidenciales, ¿no? Porque todo esto es como viene como todo junto Claro. en la elección. Ahora, yo lo veo complicado, o sea, que Mm. todo puede pasar, creo, en esta elección parlamentaria a fin de año, eh, fundamentalmente porque, a ver, a través del tiempo la evidencia muestra que, claro, la gente quiere renovación, pero al mismo tiempo no elige a quien no conoce. Ujú. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser esos candidatos? Ok, tienen que ser nuevos, pero ¿cuán nuevos? Es decir, ¿cómo Claro. los hacemos conocer? Evidentemente hay un proceso largo, como decía René, este proceso mismo, si pareciera que noviembre está encima, va a ser un proceso largo a nivel de negociaciones, evidentemente también de difusión, porque tendrán sus tiempos también para las campañas, etcétera, etcétera. Eh, y yo no lo veo fácil, Mm. justamente con el atraso que hubo en esta elección, la última, ¿no? Recién tenemos la candidata del conglomerado que gobernó en Chile durante 30 años. Es decir, eso no es Mm. creíble. Es decir, uno se lo cuenta a un extranjero y yo creo que el extranjero abre unos ojos así, sí, a ver, espérate, ¿qué pasó? O sea, esto es como con lo que le pasó en Francia al Partido Socialista, es decir, que en un minuto desapareció, como que explotó esto y reconstruirse le costó mucho. Yo creo que esta antigua concertación, alianza, en fin, y unidad constituyente ahora, como le quieran llamar, creo que necesita de más diálogo, de capacidades de negociación que sean tan efectivas como la organización institucional, planificación que mostraron que son capaces este día sábado. Porque ahí yo creo que hicieron una cátedra, es decir, de cómo se organiza una consulta ciudadana, que es extraordinario en estos tiempos, mostraron que lo pueden hacer si son gobiernos futuros, que pueden replicar esto para una serie de otras cosas. Eso da un poder fundamental. Pero la candidata no podemos olvidar que es demócrata cristiana, que es de la más de izquierda, democracia cristiana, y que efectivamente existen todavía dudas respecto a cuál es ese famoso centro que ella representa. Y aquí yo creo que nos vamos a cosas que yo ya he planteado en el pasado, es decir, ¿lo vamos a analizar desde el punto de vista tradicional de la política chilena o lo vamos a analizar desde el nuevo paradigma? Porque las respuestas en cada uno de esos casos son absolutamente distintas. Sí. Y pucha que nos cuesta verlo desde el paradigma nuevo. ¿Ah? Nos cuesta bastante. Del nuevo cuesta Sí, harto, pues sí, cuesta harto, sí. Uno, uno tiene efectivamente bien cuesta harto. Yo internalizada. creo que ahí, sí, y fíjate que yo creo que ahí, desde el nuevo paradigma de la política, hay un elemento que es fundamental y que se va a revelar hacia más adelante, es quiénes están apoyando a estos candidatos. A la Ujú. gente le está interesando. Sí, Le está interesando quiénes financian las campañas, le está interesando quiénes están detrás de los candidatos,
y tenemos candidatos que están siendo apoyados por personas que pueden dañar su propia figura. Y ahí yo creo que harta cosa, harto paño que cortar de aquí a fin de año. Sí. René, algo breve también para cerrar el bloque con lo último que también estaba planteando Norma. Bueno, sí, también pensar en que hay un montón de pretendientes, digamos así, que hoy día están esperando, ¿no es cierto?, las 12 para inscribirse, que no sabemos si van a llegar con su asignación, digamos así, con su apoyo, con su firma. Creo que habría que pensar, y voy a decir algo súper impopular, pero habría que pensar en la norma y cuál es el estándar que hoy día se está siguiendo respecto a los patrocinios para las candidaturas presidenciales, ¿ya? He escuchado varias críticas, ¿no es cierto?, en diferentes medios de comunicación, en fin, en la misma, del número exorbitante, ¿no es cierto?, o digamos así, grande nada más, de candidatas y candidatos que se ponen como pretendientes, ¿no es cierto? Y al parecer el piso de firmas, me parece que habría que revisar ese tema, porque de alguna manera lo que se está promoviendo es que exista mucha dispersión en el espacio de la presidencial. Eso produce mucha especulación. O sea, el problema no es que haya muchos candidatos, sino que se produce mucha especulación y eso no ayuda, ¿no es cierto?, a la formación, ¿no es cierto?, de grandes opiniones, que es la tarea básica, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de elección. Entiendo que de alguna manera se puso esa norma, que en un piso, digamos así, de adhesiones bajo, para promover de alguna manera que hubieran elecciones o candidatos que vinieran, se presentaran como independientes, de grupos más chicos, en fin, para una norma de representatividad que me parece justa. No obstante, me parece que el piso que estamos poniendo ahora, que parece ser que muchos no lo van a lograr, es un piso muy bajo. Y en ese sentido lo que se está promoviendo es que haya mucha candidatura, que haya mucha especulación, ¿no es cierto? Gente que en realidad está incluso jugando, algunos dicen, y yo no sé, no tengo datos, pero digamos sí que hay gente que se juntó, ¿no es cierto?, en un fin de semana, se pusieron a discutir un poco de política y dijeron, bueno, te atreves a lanzarte a la candidatura y el otro día se inscribió. Entonces, creo que este tipo de cosas, sobre todo en el escenario actual, donde necesitamos que haya un gobierno, ojalá, de reconstrucción y que tome muy en serio todos los problemas que hemos tenido como sociedad. Creo que es importante de que esto fuera un poquito más ordenado, que hubiera más proyección, que hubiera más cohesión, que se discutieran las normas, que se generaran candidaturas un poco más cohesionadas, y eso claramente la norma parece ser que no lo está permitiendo. Así que hoy día vamos a ver en el fondo si eso que estoy diciendo fue efectivamente un desincentivo para la cohesión. Exacto, vamos a estar viéndolo en un par de horitas más y ya lo estaremos comentando también la próxima semana. Vamos a seguir con la música acá en Campus USACH. Les recordamos que estamos por 94.5 en FM y nuestro canal de YouTube con René Jara y Norma Muñoz. Vamos a escuchar la música de La Ley, Tejedores de Ilusión, y ya estamos de vuelta acá. Último bloque acá en este día lunes en Campus USACH. Estamos en la 94.5 en FM y también en nuestro canal de YouTube, como siempre con académicas y académicos de la Universidad de Santiago, hoy día con Norma Muñoz y René Jara. Dejamos para el final un tema que hace bastante sentido, por lo menos a nivel país, a partir de lo que se está discutiendo a nivel constitucional, con una representación de los pueblos originarios importante, con cupos de alguna manera garantizados y que a su vez también están dando cuenta de estas temáticas, esta sensibilidad de los pueblos originarios en lo que va a ser esta nueva Carta Magna. Pero también es importante ver qué está pasando más allá de la Constitución, y ya no ha pasado para nada desapercibido esta admisión que se hizo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una demanda del pueblo Rapa Nui contra el Estado chileno para, entre otras cosas, recuperar autonomía. Para ir revisando también parte de lo que se señala, hubo el año 2015 la presentación por parte del Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapa Nui contra el Estado de Chile de esta demanda, en la que piden reconocer la propiedad de los terrenos ancestrales de la isla de Pascua. En ese sentido, la demanda en cuestión alega responsabilidad internacional de Chile por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva y recursos naturales de la isla y de su derecho a autonomía.
Sin duda esto va en algún momento a traspasar el tema a la convención y me gustaría que habláramos de ello porque sin duda esto puede ir sentando un precedente no menor para el resto de nuestros pueblos originarios en nuestro país. Norma, te dejo ahí la palabra para que podamos entrar también en esto. Sí, qué complejo porque es algo, efectivamente, como decías, que podría ser, o sea, que lo va a hacer, se va a Ujú. convertir en un precedente importantísimo de qué es lo que va a pasar respecto a la gestión, digamos, o las políticas culturales, patrimoniales, de memoria con otros pueblos, no necesariamente el pueblo Rapa Nui. Exacto. Y pienso que ahí el Estado chileno se sabe que está en un debe enorme a nivel de política, no solo con los pueblos originarios, sino a nivel de política cultural, patrimonial, es decir, cosas tan simples como que vemos todos los días que hay edificios patrimoniales, lugares Claro. que se demuelen para construir lindas torres modernas, digamos, gestionadas por el privado, y que comienzan, ¿no?, a desaparecer ya Santiago y todos sus lugares más auténticos y que además nos hablan de nuestra historia. Claro. Entonces, quizás recordarle a quienes nos escuchan, ¿no?, que la legislación en materia de cultura y patrimonio en Chile, Chile es el país más atrasado de América Latina, la única institución relacionada se creó en el año 29, que era la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, y que Chile conoció un Ministerio de la Cultura recién en el año 2018, es Ujú. decir, hace poquito tiempo atrás. En la primera institución superior en cultura se creó en el 2003, que es el Consejo Nacional de la Cultura. Conozco bien este tema porque lo he trabajado bastante. Y este Consejo Nacional de la Cultura se crea sin, sin regular de una manera clara cuál es la relación entre el Estado chileno y los pueblos. Eso siempre ha sido un tema que se ha querido dejar quizás a otras instituciones, se deja albergado en otros ministerios, y justamente con la creación del Ministerio de las Culturas, las Ujú. Artes y el Patrimonio en Chile, que hago alusión, o sea, me quedo Sí, ahí en las, sí, porque son las en culturas, plural. que fue justamente gracias a la consulta indígena, es decir, por primera vez se hace una consulta indígena para tomar decisiones en materia de institucional en Chile, y la primera consulta fue la consulta que hizo el Consejo Nacional de la Cultura en vías de la creación del ministerio. Lamentablemente hay una serie de cosas que tampoco pasaron, pero pienso que esta, no solo esta, han habido Ujú. otras Sí. que no se han sabido, nada más. Esta se sabe por el contexto, pero han habido otras y donde Chile, el Estado chileno ha debido pagar. Entonces, han habido, no respecto a esta materia, respecto a otras materias, Sí. pero violación de los derechos de los pueblos. Y creo que es hora de que el Estado chileno comience a tomar decisiones al respecto. No puede decir que no ahora, porque Ujú. tiene un ministerio de Sí. las culturas hoy en día. Antes no lo tenía. Por lo tanto, era como se va y paseaban de un departamento a otro, tú eres responsable, ahora no, está el ministerio. Curiosamente, en un país donde no reconoce los pueblos en su constitución. Hablemos de la constitución actual, yo no quiero Ujú. hablar de la que todavía no Sí. existe, pero que es el único país también en América Latina que no reconoce a sus pueblos en la constitución. Entonces, pienso que es bueno que esto se esté difundiendo y que se sepa, porque va a llevar sin duda a mejorar el sistema. Yo no sé qué va a pasar al final, yo no soy experta en este Ujú. tipo de legislación. Efectivamente, los acuerdos internacionales, incluido la OIT del 169, Sí. efectivamente defienden la autodeterminación de los pueblos, pero de ahí, digamos, a ser absolutos dueños y autónomos de un territorio, yo ahí en la discusión legal pienso que hay que tener cuidado con Ujú. varias cosas, es decir, primero con que esto no se convierta en demandas
de independencia, vamos a decir, ¿no? Ujú. Sino que los pueblos son parte del territorio chileno y del Estado chileno, y a partir de ahí el Estado yo creo que tiene que comenzar a respetar todos esos acuerdos, porque si no va a seguir pasando lo que pasa con el pueblo Rapa Nui, y yo aquí solo llevo la discusión qué pasaría Ujú. si el pueblo mapuche hace lo mismo con los problemas que hay en Araucanía. O sea, ahí Mm. ya yo he sobremojado Ujú. al Estado chileno, ¿no? Ujú. Que no ha querido transar y determinar qué puede pasar con estas cuestiones. René, también quería conocer tu opinión respecto a lo que ha sido esta recepción que se ha hecho de esta demanda y también hacer eco un poco de lo que Norma señalaba, los alcances que puede tener un precedente de estas características. Sí, bueno, habría que decir, digámoslo, analizarlo en toda su extensión, ¿no es cierto? Digamos, el primer dato que podríamos retener es que todavía es un conflicto que es alcanzable en la medida en que es un conflicto que no ha escalado y todavía está a nivel nacional, ¿no es cierto? Está en el Consejo de Defensa del Estado y el Ujú. Consejo de Defensa del Estado quien probablemente va a tener que resolver. Sí. Generalmente estos problemas cuando escalan, ¿no es cierto? Escalan a escala internacional, es decir, se va a tribunales internacionales y son los tribunales nacionales porque en general, o sea, internacionales, perdón, los que dirimen porque en general los estados tienden a no reconocer o a excusarse, ¿no es cierto? En términos de sus limitaciones, de la falta de legislación, de la falta de información, ¿no es cierto?, sobre estos pueblos para poder, de alguna manera, justificar su negligencia, Ujú. que a mí me parece que comparto el punto con Norma, la negligencia del Estado frente al respeto, ¿no es cierto?, a los derechos de los pueblos originarios es absolutamente clara en el caso, por lo menos en el caso de Chile, pero no solamente en el caso de Chile, sino que en varios casos más. Y por último, me parece que, claro, en este caso, en el caso del pueblo Rapa Nui, hay una demanda específica, ¿no es cierto?, que es la que se está eh, tratando, que por supuesto tiene, si uno lo ve en términos de proyección, puede tener una salida en términos de independencia, en fin, y otro tipo de reivindicaciones que se expanden un poco a la diversidad de grupos que existen en Chile. No obstante, también hay cuestiones que tienen que ver más desde el punto de vista legal y que tienen que ver no solamente con lo económico Ujú. ni lo político, sino que también con cuestiones de reconocimiento, que son yo diría, es una agencia intermedia. Hay un espacio intermedio, ¿no es cierto?, entre esos derechos políticos completos algunos derechos políticos que se relacionan con el reconocimiento de esos pueblos que todavía el Estado chileno no los, digamos así, consagra, ¿no es cierto? Estoy pensando en todos los pueblos, en el pueblo seno, en fin, Ujú. hay otros pueblos que todavía ni siquiera Sí. son reconocidos como tal. Me parece que, para ser justos, me parece que el Cernan sí fue reconocido, pero hay otros pueblos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, que fueron desaparecidos y que no han sido Ujú. reconocidos por el Estado. Entonces, desde ese punto de vista hay un tema patrimonial que todavía está abierto y que se junta, ¿no es cierto?, este tema de los pueblos originarios también con otras demandas digamos así, de los grupos, por ejemplo, del feminismo, ¿no es cierto?, de género, en fin, que hoy día son parte de Ujú. la configuración central, ¿no es cierto?, de las demandas políticas. Y al respecto de eso, yo quería pasar solamente un dato, Sí, Rodrigo, si me permites, por que favor. yo les quiero recomendar a la audiencia, ¿no es cierto?, que visiten la página de un proyecto muy interesante que estamos desarrollando en la Escuela de Periodismo, Ajá. que es sobre los discursos de odio contra candidatas. La página es Ah, sí. mujerypolitica.cl, ya hemos sacado dos informes ahí, la directora del proyecto, la profesora Paula Walker, y me parece súper interesante que tengamos y vayamos siguiendo, ¿no es cierto?, ese tema, porque probablemente en el próximo informe va a Mm. haber un reporte muy, muy enfocado sobre las constituyentes. Y es bien duro el dato que sale de ahí, entonces creo que la audiencia puede estar bien interesada en recabar esos datos. Sí. Repitamos Mujerypolitica.cl. para tener también. Mujerypolitica.cl. Ujú. Tener ahí claridad de los alcances que tiene también este informe y que también hemos tenido acá en la radio la posibilidad de conocer un poco los primeros informes. Así que va a ser muy pertinente el seguirle la huella a lo que pasa entonces con este tema. Claro. Norma, René, no me queda más que agradecerles por haber estado nuevamente con nosotros. Ya tendremos también oportunidad el próximo lunes de tener bien clarificado el mapa político con el que nos vamos a enfrentar en las próximas elecciones, ya con los candidatos todos inscritos, todavía quedan unas horitas. Ustedes saben que hasta el último minuto llegan los representantes de los partidos políticos con las cajas, con los nombres, con todo. Así que ya estaremos O el no próximo llegan lunes. también. ¿Ah?
hay veces que no llegan tampoco. Hay otros que no llegan, hay veces que no llegan y después se vota para generar una nueva ley que puedan entrar los candidatos que no alcanzaron. Todos nos acordamos de aquel acuerdo que hubo hace algunos años atrás. En fin, puede pasar lo que sea. Así que estaremos atentos a aquello. Que estén muy bien. Hasta el próximo lunes y nos estamos reencontrando. ¿Ah? Chao, que estén muy bien, que tengan bella semana. Igual. Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Y bueno, vamos cerrando también el programa del día de hoy de Campus USACH, agradeciendo la sintonía a todas y a todos y dejándolos cordialmente invitados a que vuelvan a estar con nosotros en una próxima edición. Nosotros nos vamos escuchando música, escuchando a Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It se llama la canción, y nos reencontramos en un próximo Campus USACH.